Pues bienvenidas, bienvenidos. Me da muchísimo gusto verlos en este espacio y ponernos en compañía los unos con los otros. Creo que una de las cualidades hermosas que nos ofrece la luna es que de memoria ancestral, la luna siempre ha sido la representación del círculo de reunión de los seres humanos. Sí, ancestralmente, las lunas precisamente eran lo que hacía que nosotros nos reuniéramos en círculo alrededor del fuego, mes con mes. Ancestralmente esa era una tradición para encontrar nuestra coherencia y nuestra resonancia, que es parte de lo que me gustaría que conectemos en este momento todos los que estamos aquí. Cuando hablamos de coherencia y resonancia, pensamos también ancestralmente, las casas anteriormente eran redondas. También coincidían con la idea de que fuéramos más que tengamos un encuentro. Voy a poner mi imagen para que la grabación quede más coherente, pero si nos acordamos, vivimos todo, las construcciones ancestrales, muchas de esas construcciones ancestrales eran realmente círculos, eran casas en redondito, ¿sí? Y cada forma de construcción por la que hemos ido evolucionando marca mucho también cómo vemos la vida, cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y creo que llevamos una buena trayectoria arquitectónicamente de construir nuestras casas como cuadrados, ¿sí? Y como esos cuadrados que hemos construido, también en buena medida estamos viendo las consecuencias de vivir en espacios cuadrados. Si esos espacios cuadrados nos han vuelto también personas con esa mirada, con la mirada de encasillar nuestras creencias, encasillar nuestras perspectivas de la vida. Así que cada vez que nos volvemos a reunir y nos reunimos en aras de la luna, lo que estamos es invitando a que regrese la invitación a vivir nuevamente desde la energía femenina. Y cuando hablo de femenina, no me refiero única exclusivamente a las mujeres, sino me refiero básicamente a esa energía que comprende la receptividad, la escucha, la atención a las sensaciones, a las emociones, a los ciclos. Esto es importante. Creo que prevalecen más que nada mujeres aquí que hombres, pero creo que todos entendemos en buena medida qué son los ciclos, ¿no? Y las mujeres nos caracterizamos particularmente por ser mujeres cíclicas, por ser seres humanos que estamos muy conscientes de los ciclos, ¿no? Incluso a un nivel en el que tristemente la sociedad ha invitado mucho a que esa idea de que tú estás en medio de un ciclo no sea tan visible, no se lo cuentes a nadie, nadie sepa que tú en un ciclo, ¿no? Porque no hemos tenido como mucho respeto por lo que comprenden los ciclos. Sin embargo, los ciclos es lo que caracteriza a toda la vida. O sea, aunque las estaciones hoy en día ya están mucho más alteradas por el cambio climático, indudablemente que las estaciones son lo primero que se manifiesta como ciclos. Y vemos que los ciclos son también invitaciones inmediatas a conectarnos en cómo nos sentimos, qué es lo que la vida nos pide cuando estamos en primavera, cuando estamos en verano, cuando estamos en otoño, cuando estamos en invierno. Sí, cuando empezamos a ver que de alguna manera la vida nos está abriendo la puerta a decir, a ver, ¿qué viene en este momento? ¿Y qué empiezo a sentir en mi campo energético? ¿Cómo me empiezo a sentir? ¿Qué empiezo a percibir? Y vamos a reconocer que aquí también tenemos personas del hemisferio sur y es al revés de lo que estamos viviendo en el hemisferio norte. Sin embargo, es esa misma fuerza como yin y yang que nos hace pensar en que así como en una zona del planeta entra la primavera, en otra va a entrar el otoño. Entonces, esos ciclos los estamos viviendo cada quien dependiendo en la región en la que nos encontramos. Entonces, la invitación a
a comprender o a dimensionar lo que comprende la astrología. Mencionaba yo antes de que empezara la grabación que yo me he acercado a la astrología, me acerqué a la astrología hace más de 30 años y me encantaba, toda la vida me encantó. Estudié muchísimo en ese entonces, estudié como 4 años por lo menos de astrología y después hubo un momento en que yo decidí retirarme porque creo que en ese momento todavía tenía una mirada muchísimo más predictiva, como esta idea de que los planetas, sí, o los tránsitos son cosas que nos suceden, son cosas que al sucedernos estamos expuestos a pérdidas, a dolores, a circunstancias de sufrimiento. Y debo de confesar algo importante, me preocupaba más esta mirada de ver cartas astrales de mi familia que otra cosa. O sea, como que me hizo alejarme la idea de pensar, y yo no quiero saber qué le pudiera pasar a uno de mis hijos, ¿no? Entonces fue parte de lo que dije, no, 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 yo no me quiero enterar. Sin embargo, creo que la pandemia nos trajo a todos una visión distinta de lo que son los ciclos. Nos empezamos a dar cuenta de nuestro papel como humanidad, de lo que sucede cuando como humanos empezamos a tener experiencias que impactan como fenómeno a todos nosotros y empezamos a reconocer mucho más que estamos en medio de un proceso de transformación profunda. Y creo que todas las personas que aquí comparten conmigo el mundo del yoga, saben que el yoga siempre nos ha planteado a Kali Yuga como una era trascendental, sí, como una era de transformación completa, como una era de, de destrucción, porque finalmente Kali es la diosa de la destrucción, pero no necesariamente esa destrucción de la cual nos hablan las culturas ancestrales yógicas, védicas y de Tantra, son visiones de necesariamente va a haber una destrucción específica. Eso no quiere decir que no vamos a enfrentar fenómenos dolorosos y difíciles, porque tarde o temprano, como seres humanos que no hemos invertido muchísimo en nuestra conciencia colectiva y que estamos frente a ese reto, estamos frente al reto de decir, sigo en la inconsciencia, sigo sin ser alguien que vive como un muerto, ¿sí? Un muerto sin conciencia, porque información no es lo mismo que conciencia. Y lamentablemente vivimos en una era de muchísima información, pero muchas veces esa información no la llevamos a macerar, a realmente adentrarse en nosotros y que sea algo de lo cual nos apropiamos y lo convertimos en nuestra propia conciencia. Entonces, si pensamos hoy en día en la astrología como ciclos, como esos ciclos que nos están uniendo a los seres humanos en una búsqueda y en una decisión para mí importante, la que acabo de mencionar. Soy alguien que estoy dispuesta o dispuesto a entrar como co-creadora en lo que viene para nosotros, en la humanidad, o voy a seguir en una conciencia dormida, ¿sí? En una conciencia en la que no participo. Pero creo que esa es una elección que cada uno de nosotros podemos hacer y que además cuando compartimos momentos como este que mencionaba, el círculo que la luna invita, ¿sí? Es la primera forma de relación del ser humano, el encuentro frente al círculo, el encuentro en círculo, la narrativa. Si alguien recuerda qué son los Upanishads, ¿sí? Si los Upanishads precisamente son enseñanzas de la filosofía, reflexiones sobre la filosofía, que se contempla que se hacían como nos sentamos alrededor del maestro y este sentarse alrededor del maestro es lo que trae a la vida el conocimiento, es lo que convierte el conocimiento en conciencia, en fuerza transformadora. Entonces, somos nosotros los que tenemos que escoger si queremos participar de esa fuerza del círculo. La ritualización de las lunas, ¿sí? Tanto la luna nueva como la luna llena, es una forma de decir yo entro
en ese campo de ritualización, me uno al círculo de transformación y me comprometo con esa capacidad de ser humano de manifestar lo mejor que yo soy. Y lo que podemos ver es que la misma carta astral es un círculo, es un mandala. Y es un mandala que no necesariamente, y voy a compartirlo un momento para que nada más tengamos como la imagen, ¿no? Déjenme nada más ir para acá porque lo saqué. Aquí está. Sí, déjame nada más ampliarlo. Sí. Siempre me pasa que cuando quiero irme a compartir algo que tengo en fotografía no está tan fácil. Todavía no se está viendo, ¿verdad? No. Déjame hacerlo pequeñito y ahorita lo vuelvo a compartir. Espérame. Aquí estamos. Aquí estamos. Listo. Sí, aquí se ve. Sí, Todo el mundo lo ve aquí. Perfecto. sí. Este es o sea, este es el esquema en este momento del mandala del eclipse en el que nos encontramos, ¿sí? Este mandala del eclipse en el que nos encontramos está planteándonos cómo están los aspectos en este momento de la astrología influyendo a la humanidad. Obviamente que si alguien conoce su carta y sabe dónde están sus signos y dónde están sus planetas y demás, pues va a ser más trascendente que puedan decir, ah, mira, para mí que yo tengo a Piscis, ¿no? O sea, a lo mejor aquí hay un poquito reconocer ciertos simbolismos, ¿no? Aquí tenemos a Aries, aquí tenemos a Tauro, no sé si lo pueden ver, ¿sí ven mi flechita? Aquí tenemos a Géminis, aquí tenemos a Cáncer, aquí tenemos a Leo, aquí se encuentra Virgo, aquí se encuentra Libra, aquí se encuentra Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, ¿sí? Y Piscis, sí, aquí está en una situación de intercepción. Entonces, cada carta de cada uno de nosotros va a tener estos signos en distintos lugares, ¿sí? Por ahí alguien tiene su micrófono prendido y si es para preguntar algo, bienvenida o bienvenido. Si no, por favor, apáguenlo. Bueno, no deja, bueno, es que deberían de dejar de pasar a la gente. Perdón, ¿alguien tiene un micrófono prendido? Si fueran tan amables de apagarlo para que, a menos que vuelva a repetir, sea para preguntar algo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, nuestro mandala, sí, y el mandala de un momento, este es el mandala de un momento, este es el mandala del momento del eclipse en este momento, en el eje de Piscis Virgo, ¿sí? Hay quienes van a ver que les dicen, ah, no, es el eclipse de Virgo o es el eclipse de Piscis. ¿Sí? ¿Lo han visto? Que hay veces que dicen, hay personas que dicen, vamos a hablar del eclipse de Virgo o vamos a hablar del eclipse de Piscis. Y dice uno, bueno, ¿cómo? ¿Cuál de los dos es? Bueno, la realidad es que es un eclipse que conecta al Sol, que está en Virgo, con la Luna, que está en Piscis. Y yo tengo al revés, yo tengo el sol en Piscis y la luna en Virgo, entonces a mí me pega de las dos maneras. Hacia todos los que en este momento tengan un valioso eje, Leos, Luna, digo, Sol, Luna en este eje va a ser muy significativo para ti. ¡Ayuda! ¿Sí? Pero escuchen lo que decía yo al principio. No hay que verlo como ya me cayó la maldición. Sí, que fue la ¡Ayuda! razón por la que yo dejé la astrología hace tantos años, porque dije, no, 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 yo no quiero saber cada vez que me caiga la maldición. O sea, en realidad no es ninguna maldición, Está cabrón. no es ninguna maldición, es la oportunidad de entender algo relacionado con tu propia vida y con la parte que significa estar trabajando hacia la humanidad, ¿sí? Eso también es importante. Entonces, claro,
va a ser más significativo si a ti te está tocando áreas importantes y trascendentes, pero realmente todo mundo en algún lugar de su carta tiene a Piscis y tiene a Virgo. Todo mundo lo tiene. Entonces, a lo mejor lo tienes en este eje o lo tienes en este eje. Entonces, recomiendo que si quieren, luego les menciono cómo pueden sacar su carta, porque la pueden sacar fácilmente. Y lo que hacen es encontrar cómo es su carta si es que no la conocen. Pero aquí vamos a hablar de este eclipse en Piscis, en Virgo Piscis, y vuelvo a decir, mucha gente al decir Virgo se va más a priorizar al sol, ¿sí? Al aspecto más masculino. Y las personas que hablan del eclipse en la luna se van más a priorizar a lo femenino, a la luna. Pero en realidad es un eje que está influyendo al sol y a la luna, a nuestra identidad externa y a esa parte subconsciente, interna y que significa la luna, ese autocuidado profundo, ¿sí? Voy a regresar a compartir posteriormente esto, pero quería que lo vieran fundamentalmente. Y solamente antes de que lo deje de compartir, yo no sé si alguien conoce o no conoce esta clasificación de los planetas, pero cuando los planetas tienen una RX, es que los planetas están en retrogradación. Si la retrogradación es una cualidad en la que está cada uno de los planetas, como si estuviera yendo hacia atrás para tomar impulso para ir hacia adelante. Y hay una diferenciación entre lo que podríamos llamar las luminarias, que son la Luna, el Sol, Marte, Venus, Mercurio, que son los planetas personales, o sea, es lo que marca tu identidad. Luego están los planetas sociales, que son Saturno, ¿sí? Y Júpiter, ¿sí? Estos son planetas de más largo recorrido que tienen una existencia social. Y luego tenemos a lo que se conocen como los planetas transpersonales. Y se llaman transpersonales porque su recorrido es muy largo. Sí, cada vez, o sea, el recorrido que hace Neptuno, aquí tenemos a Neptuno, el recorrido que hace Plutón, este es Plutón, y el recorrido que hace Urano, ¿sí? Son de mucho tiempo, de muchísimo tiempo. Incluso también podríamos decir que tiene su largo recorrido Júpiter, pero es más a nivel social. ¿Me van entendiendo hasta acá? Más o menos, maestra. Sí, voy a dejar de compartir por el momento, me regreso aquí. Entonces, ¿qué sucede? Si empezamos a ver la carta astral del momento por un lado y luego cómo influye en nuestro propio mandala, nos va llevando por esta idea de ciclos. ¿En qué ciclo estamos como sociedad? ¿En qué ciclo estamos como humanidad? ¿Y cuáles son las actividades o los impactos que nos va generando las distintas transformaciones? Cuando se abre la temporada de eclipses, que en este caso está abriendo este eclipse, la temporada de eclipses, va a abrir una tarea, ¿sí? Esa tarea implica que te conectes con algo que probablemente ya estás sintiendo. Podría decir que, sí, podría decir que en buena medida lo que activa un eje Virgo, Piscis, por sus características, es desde una perspectiva más positiva, es nuestra capacidad espiritual, nuestra capacidad de vincularnos con los demás y dejar que no se perciba tanto la sensación de diferenciación. Si Piscis es un signo que nos remite a las aguas de la transformación, a sentirnos más parte de la vida y no como solo un individuo. Pero también precisamente por ser Piscis un signo que
que tiene la característica de ser tan incluyente es la susceptibilidad profunda de poder sentirnos quizás víctimas. Entonces, yo los invito a reflexionar en este momento. Si ya empezaron, porque además un eclipse no sucede el día de hoy, empieza a sentirse su influencia desde unos días atrás, y vean si los temas que han prevalecido en sus reflexiones, en sus pensamientos, en la forma en que se han sentido, tiene que ver con percibirse como alguien que no se considera suficiente, revisar relaciones en las que uno percibe a lo mejor que está siendo víctima, por ejemplo. Sí, son circunstancias que podría estar detonando la energía de Piscis en este momento en tu vida. Sí, esta idea de este concepto de una luna que además en este momento va a estar compartiendo la cualidad de un eclipse parcial, nos está hablando también de luz y oscuridad. Sí, de cómo está en este momento en tu vida tu relación entre los aspectos luminosos y los aspectos que tú consideras oscuros. ¿Cómo está tu sentido de sensaciones que están surgiendo del inconsciente y que estás percibiendo que estás teniendo la oportunidad de revisarlas? Entonces, el hecho de que mencionaba yo hace un momento, no, si yo empiezo a ver al mandala de lo que está sucediendo en un momento histórico como es este, es como, para mí, por ejemplo, una carta astral tiene mucho que ver como cuando nosotros vamos de viaje a algún lado y decimos, pues yo sí prefiero llevar una guía de turistas para saber a dónde voy. Sí, porque si yo fuera, por ejemplo, a Roma y decido que voy a ir a Roma sin saber ni qué me tengo que encontrar en Roma, pues probablemente no me voy a enterar de muchísimas de las cosas que hay en Roma. Sin embargo, si yo llevo una guía de turismo, o sea, me compro mi librito y veo que tengo que visitar en Roma, pues mi viaje va a ser muchísimo más enriquecedor. Y eso pasa con la carta astral. Si la ves como, ok, yo tengo estas áreas de mí que están enfrentadas, estas zonas en donde las cosas son más fáciles, qué tipo de aspectos tengo entre una y otro signo, empiezo a tener la posibilidad no de ya vivirme como víctima, precisamente de vivirme como alguien que dice, ¿y cómo transformo esto en lo que yo puedo ser copartícipe? ¿Sí? Entonces, me gustaría precisamente por la complejidad del tema, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una inquietud. Muy bien. Sí, no voy a prender mi cámara porque estoy dando todavía vueltas aquí con los chicos, Ok, pero Marcela. sí, Ok, Marcela Rojas, mucho gusto. Yo tengo una mucho duda gusto. porque yo me siento muy ajena al tema. Para mí es nuevo y prácticamente soy nueva en este tema, soy nada, no sé nada. Ok. Entonces, no sé cómo vivirlo. De hecho, ahorita te estoy escuchando y es otro idioma para mí. Sí, Entonces, no sí sé qué que me lo puedas es. aconsejar o algo muy sencillo, porque sé que es importante Claro, y, y no quiero dejarlo pasar. Vaya, quiero vivirlo en la conciencia, pero es mucha información que no la puedo asimilar tan fácil. Ahorita que decías alguna duda y yo en mi mente, pues todo, todas. todas. Pero bueno, no es el Absolutamente caso, sí. ¿verdad? Solo No, no, algún consejo. yo creo que lo mejor que puedes hacer es, primero que nada, buscar imprimir tu carta. Aquí la Sí, tengo, maravilloso, maravilloso. tengo mi Entonces, carta. lo que podemos ver es, lo que quiero que veas, es que identifiques dónde tienes la luna.
porque es algo Mm, fácil de identificar. a ver, la luna. Ah, Sí, sí, y dice ve dónde la 14. tienes y localiza en qué casa está. Tú lo que vas a hacer para localizar en qué casa está, empiezas por contar desde la primera casa que está inmediatamente en donde hay la línea media de tu círculo, de tu mandala. Esa es casa 1, de ahí va descendiendo, 2, 3, 4, 5, va subiendo hasta la casa 12. Ok, 1, 2, 3. ¿Sí? Voy a Y volver la a... línea media está medio inclinada, ¿verdad? No es Sí, no recta. importa. No, porque para cada quien va a ver cómo se plantea una carta, ¿sí? Entonces vamos a compartir aquí nuevamente. Ok, muchas gracias. Yo aquí pongo De atención. nada, de Según nada. yo, la Sí, luna aquí, está en la aquí, 2. en este eje, aquí, siempre vamos a encontrar en lo personal nuestro propio ascendente. ¿Sí? Aquí donde en este caso está Géminis, pero estamos hablando que esta es una carta del momento, no de una persona. Y este del otro lado se le llama el descendente. Lo que está abajo se le llama bajo cielo y lo que está arriba se le llama, sí, el cielo. ¿Sí? Entonces, aquí arriba, o sea, en cada zona va a estar representada una parte de las actividades. Podríamos decir que la carta para poder hablar de ella, tú vas a ir avanzando en tu mandala, evolucionando y de cierta manera abriendo el significado de cada casa. Estas son las casas, ¿sí? Son los territorios donde suceden las cosas. Entonces se va abriendo a lo largo de la vida este recorrido hacia tu casa 12, pero a la vez estás siendo tocado por los planetas que están transitando. Entonces, cada planeta va a ir abriendo posibilidades en tu vida. Si la primera apertura de una carta astral significativa es cuando este signo que se llama Saturno transita y hace su recorrido completo, el cual en su primera vuelta lo cumple a tus 29 años, más o menos. Entonces, si ustedes analizan a sus 29 años, casi todo mundo hemos tenido un acontecimiento de vida que nos ha hecho sentir gente grande. Sí, que nos ha hecho sentir que la madurez llegó a nosotros. Puede haber sido casarse, puede haber sido tener un hijo, puede haber sido tener pérdidas significativas, pero es un momento donde dices, ya dejé de ser ese joven, esa niña, ese niño, porque ya siento el peso de la responsabilidad de una manera u otra. ¿Sí? Es un ejemplo. No me voy a ir por aquí porque vamos a analizar más la carta de la luna, pero para que puedan entender un poquitito las propias cartas. ¿Sí esto les queda claro a todo mundo? ¿Sí? Es todo un mundo. O sea, es todo un mundo analizar nuestra propia carta. Y es algo que va como abriéndose y abriéndose y abriéndose el entendimiento. Y en realidad, en lugar de que vas a tener certezas, vas a tener como directrices que te hacen percibir cuáles son las tareas que viniste a aprender en esta existencia. Y de alguna manera te es más fácil, muchísimo más fácil, como enfrentar aquellos retos que tú estás teniendo. Sí, no necesariamente desaparecen tus lecciones y tus aprendizajes, pero te suelen llevar a tener una perspectiva diferente. ¿Sí? Entonces, más que una clase de astrología, reitero, quiero que lo vean más como cómo leer el momento histórico en el que nos encontramos nos hace también entender cuáles son las pruebas en las que nos encontramos. Entonces, voy a remitirme a la carta de este eclipse, ¿sí? De esta luna llena con eclipse, ¿sí? Que a su vez está también abriendo el equinoccio, y que de alguna manera está
despertando la energía para todos nosotros de mayor conciencia de lo que está en el territorio de lo inconsciente, de lo que está en el territorio de sentirnos víctimas, de las cosas que puedes llevar a reflexionar, de lo que empieza a sentirse con la influencia de esta luna, es cuánto de lo que dices a lo largo del día o piensas a lo largo del día está relacionado con una forma de demeritarte a ti mismo. Esa es una buena reflexión que nos ofrece la energía de Piscis y la energía de Virgo. ¿Sí? Virgo suele ser una energía de buscar la perfección, de querer que las cosas sean perfectas, y Piscis te coloca en un territorio como borroso, donde de repente te sientes víctima de todo lo que te acontece. ¿Alguien se está sintiendo un poquito así? Sí, ¿no? Rose, hola. Hola. Una pregunta, soy Isabel. Isabel, querida, claro que sí sé quién eres. Oye, a ver, hablando justo de lo que estás diciendo, yo tengo el sol en Virgo y la luna en Piscis. Entonces, eso ahorita como, o sea, ¿es mucho Para más ti fuerte o es es para? un eje profundísimo. Pero vuelvo a repetir, yo insisto, yo regresé a la astrología Ujú. precisamente porque he contemplado que la astrología me es mi guía de turistas. No el mapa de, madre mía, me va a caer el chahuistle. Exacto. ¿Sí? Al Ujú, ujú. contrario, es decir, si yo tengo esta composición, ¿cómo despierto a esa pureza que es la energía virginal? Sí, la energía virginal tiene mucho que ver con yo reconocer lo sagrado en mí. No la virginidad desde esa perspectiva social, sino lo sagrado en mí. Virgo es un signo iniciatorio. O sea que está tocando al Virgo de cada uno de nosotros en donde nosotros lo encontremos. Está tocando una iniciación de un área de nuestra vida que puede ser transformada. Y en su presencia, en donde esté Piscis, te está diciendo, ahora revisa en qué momento, ahora contesto por ahí a la preguntita que me hicieron de dónde imprimir las cartas. Piscis te va a decir dónde te estás sintiendo víctima. Pero lo importante de esta mirada hacia la astrología contemporánea, es decir, la carta solamente está ahí para hacer un mapa de cómo despierto las energías co-creadoras en mí. Cómo yo manifiesto lo mejor de mi Virgo y lo mejor de mi Piscis. ¿Y qué es lo que yo he estado eludiendo en mi vida en esas áreas personales? Ahora, cuando lo llevo también a lo transpersonal, déjame nada más ver dónde es la... Hay una página que se llama astro.com. ¿Sí? Astro.com. Y te va a abrir y adentro dice otra palabra, pero en astro.com, con tu horario de nacimiento y lugar de nacimiento, tú puedes imprimir tu carta. Sí, posteriormente obviamente que se pueden hacer muchas cosas, que es cómo son los tránsitos, qué es lo que ha ido sucediendo, cómo está progresando tu carta, pero la base fundamental de tu carta la puedes imprimir ahí, astro.com, ¿sí? ¿Todo el mundo lo encontró? Sí. Sí. Sí, y ahí te va a aparecer y busca donde dice horóscopos gratuitos, ¿no? Tu cálculo de tu horóscopo y ahí vas a tener ya un mapa de tu propia carta.
pero voy a hablar más de lo que está pasando como humanidad, ¿sí? Como humanidad venimos viviendo el último coletazo de un Plutón, que es uno de los signos más transformadores, ¿sí? Plutón es un signo que tiene un recorrido de 300 años. Eso marca generaciones. Por eso decía, hay planetas, hay signos y planetas que son personales, hay otros que son sociales y luego hay los que son transpersonales. Transpersonales son los que transforman la mirada de la sociedad por completo. O sea, las personas podemos incluso identificarnos buscando nuestra propia carta, de qué generación de Plutón somos. Sí, por ahí otra vez hay alguien que tiene abierta su carta, por favor. Digo, su carta, su micrófono. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el Plutón que caracterizó a las personas de 60 años actualmente no se parece a la siguiente generación. Y por eso esa gente que hoy en día tiene entre 60 y 70 años, es gente que sigue creyendo a lo mejor en los grandes líderes, en los patriarcas, en las figuras de poder. Sin embargo, las generaciones posteriores empezó a borrárseles esa mirada de admiración hacia los grandes líderes, hacia los grandes figuras dominantes. Ya no hay en este momento como muchísima devoción a creer en las palabras de estas figuras tan notorias de la sociedad. Empieza a haber mucha resistencia. Entonces, durante 20 años, Plutón ha estado en Capricornio. Pero, y en este momento ya empezó a migrar hacia Acuario. Y ahora, del 1 de septiembre al 19 de noviembre, se regresó por última vez a decir, a ver, revisa todos tus conceptos que tienes de poder, de dominio, de desigualdad, ¿sí? De quién es superior a quién. Y van a ver que socialmente, o creo que ya lo estamos viendo desde el 1 de septiembre, como mayor intensidad de estas figuras narcisistas de líderes que están verdaderamente desbordados. ¿Sí? Es real, o sea, depende tú lo que creas y a quién le vas y yo en eso no me voy a meter, pero sí podemos ver que en el mundo hay muchísimas figuras totalmente desbordadas en su egolatría, en su amor a sí mismos, en querer ser venerados, pero a la vez estamos viendo cómo empieza a haber fuerzas que están desmantelando eso. Sí, con todo respeto voy a citar a Venezuela, ¿no? Porque en Venezuela vimos esta figura femenina y una mujer como María Corina queriendo derrumbar 25 años de poder en Venezuela. Y vean la figura, por ejemplo, de Maduro, una persona que se cuelga medallas y se pone simbolismos de poder, ¿no? O sea, eso es sumamente capricorniano. ¿Me van siguiendo? Entonces, para que se vayan preparando, tenemos de aquí al 19 para sentir el último coletazo de Plutón en Capricornio, a lo mejor hasta incluso exacerbando expresiones muy violentas de poder de alguien sobre los demás antes de que Plutón entre en Acuario. Entonces, la connotación de un Plutón en Acuario Acuario es un signo que nos habla de la igualdad, a veces para bien, a veces para mal, pero es como mucho más el poder social equitativo. No se va a abrir en un día, pero vamos a empezar a ver
como el anhelo y las fuerzas de la gente teniendo poder para transformar la vida. ¿Alguien lo está empezando a ver? Sí, ¿no? Entonces vean qué bonito es poder decir, bueno, es que yo sí estoy viendo cómo esto está aconteciendo alrededor mío y cuál es el papel que yo puedo jugar, ¿sí? Y cuando vienen momentos en los que, como ahora nos encontramos con una luna llena, en un eje que se abre, ¿sí? Es un eje en el que se va a abrir y se abre no para un día, se abre para que tú digas, antes de esta transformación que va a haber, para mí en lo personal, a partir de noviembre, va a iniciar una transformación, ¿cuáles son las tareas pendientes que yo tengo? ¿Cuáles son los rincones que tengo de cosas escondidas? ¿Cuáles son las tareas que no he querido hacer? ¿Cuáles son las cosas a las que yo no he acomodado en mi vida? Pero a la vez te está diciendo, hazlo antes de que haya esta transformación, pero hazlo con la energía de Piscis y Virgo. ¿Qué quiere decir con la energía de Piscis y Virgo? Ve a tu subconsciente. Ve al territorio de todo lo que tienes oculto, todo ese trauma que tienes guardado a lo mejor en tu interior, y míralo con compasión. Muy importante. Míralo con empatía. Cree en el poder de involucrarte en tu propia historia y al involucrarte en tu propia historia, aportar tu capacidad con todas las herramientas que hoy en día conocemos de visualización, de meditación, ¿sí? De contacto con el cuerpo, de ejercicios somáticos. Vea a tu territorio de todo lo que tienes de heridas en esa casa 12. Sí, porque la casa 12 es la casa en sí misma de Piscis, aunque tú tengas en otro lugar, pero la casa de Piscis es la casa de lo inconsciente. Incluso su significado, el significado de esa casa es a veces encarcelamientos. A veces lo que tenemos en esa casa habla de encarcelamientos en nuestros sistemas familiares, de manicomios, de locura, ¿sí? Entonces es valioso ver qué tengo yo ahí. O sea, ¿qué son las cosas que yo tengo que trabajar? ¿Qué son mis cadáveres en los closets? ¿Sí? Y trabajar con ellos. Pero conectado a la energía de Virgo, que esa energía de Virgo me está diciendo, purifica tu energía y reconoce la pureza virginiana, que es realmente la pureza iniciatoria. Es como conéctate con ese nivel de ti mismo que te hace percibir la capacidad que tienes de ser una figura sagrada para ti misma, para ti mismo. ¿Me van siguiendo? Va tomando como una connotación más de lo que está pasando en este momento en la vida. Y lo que está sucediendo es que en este eje que va a quedarse todavía ahí trabajándose, interesantemente venimos de un eje anterior que duró varios meses, que fue el eje de Aries-Libra. Aries-Libra fue una etapa que nos pidió como las energías de los astros, decir, a ver, ¿quién eres tú? Aries es tu identidad. ¿Y quién es el otro? Libra es el otro. Y realmente fue un eje que iba básicamente hacia Aries. ¿Quién soy yo? Es decir, que si yo hice mi tarea de reconocer quién soy yo, en este momento con ese yo empoderado, entro en este nuevo eje, sí, de Virgo, Piscis, y digo, ok, yo ya tengo la autonomía y la fuerza de saber quién soy.
como para tener la posibilidad de entrar a ese mundo inconsciente y dejar y soltar todos los roles de víctima que me he comprado. ¿Sí? ¿Les checa? ¿Lo han ido sintiendo en estos días? ¿Les ha parecido que las historias que tienen con familiares, en circunstancias a lo mejor de trabajo, han sacado así a la luz como la posibilidad de decir, no, pero si yo me siento súper víctima de esta persona o de estas circunstancias, y decir, ¿me quedo en ese rol de víctima? ¿O veo qué empatía implica que para mí reconocer cómo mirar a esta historia desde un lugar distinto, donde yo no soy la víctima, ni tampoco el otro? ¿Sí? ¿Va checándoles? Sí. Bueno, pero puede ser también que no te sientas como se sienten víctimas las demás. Es que a mí me pasa más eso, que yo las veo y digo, pero es que a mí no me pasa, yo no me siento así, ¿no? Y porque recientemente fuimos a una reunión y todas, bueno, mis amigas son más grandes que yo y empiezan a hablar que ya están viejas y que los pellejos, y entonces yo me les quedo viendo de lejos y digo, le digo, bueno, pero es que yo no lo vivo así, yo no me siento así y no lo vivo así. ¿Eso también puede ser? Claro, porque también hay que ver dónde tienes tú ese eje. Sí, a lo mejor en ese territorio de lo corporal, de la salud, no lo tienes, pero lo tienes en otro eje donde a lo mejor hay como esta parte de sentirte un poco más impotente en otros territorios. Ok, Por eso también es muy valiosa ok, la carta personal. ok. Algo que también saca mucho el eje de Piscis y de Virgo es también temas de salud, ¿sí? Entonces, chequen si se han activado temas de salud para ustedes, de cosas que han tenido que voltear y ver cómo las atienden, cómo las resuelven. Sí, porque la energía de Virgo también. Podríamos decir que la energía de Virgo estaría a lo mejor tocando temas de salud en tu cuerpo y la energía de Piscis estaría tocando temas de salud en tu mente. ¿Sí? Rose, lo que me gustaría un poco ahondar es ¿a qué te refieres cuando dices sentirse víctima? ¿Qué es exactamente eso? Pues yo creo que la definición más clara de sentirse víctima es cuando consideramos que a nosotros nos hacen las cosas. O sea, cuando tú dices, es que a mí me hacen esto, o sea, a mí me desprecian, o a mí me hacen a un lado, o a mí me excluyen, ¿sí? Ese es un rol de víctima. ¿Alguien más tenía por ahí una pregunta? No, creo que no. Ah, tú hablas, Ana, de cómo soltarlo, ¿no? Ok. Esa es una gran pregunta. No solamente dónde me siento víctima y cómo me siento víctima, sino en realidad cómo suelto el rol de víctima. Y aquí es algo importante que cada uno vea en qué territorio de su vida está percibiendo a lo mejor esta parte en la que alguien tiene sobre ti un poder. ¿En qué territorio? ¿En qué aspecto de tu vida alguien tiene más poder que tú? O bueno, así lo lees tú, así lo interpretas tú. Entonces, lo que puede ayudarnos es darnos cuenta de que yo siempre tengo el poder de la conciencia. Si el poder de la conciencia tiene mucho que ver, sí, claro, lo que dices, el ego se ve afectado. El poder de la conciencia tiene mucho que ver con decir, ¿en qué momento yo avancé tanto en estas circunstancias que realmente me coloqué en un lugar de vulnerabilidad? Si yo hubiese tenido
la conciencia despierta y cultivada con lo que hago todos los días en mi vida como práctica personal, tengo más capacidad de acercarme a circunstancias en donde me doy cuenta que yo estoy pudiendo caer en la trampa de la personalidad de alguien más. Porque indudablemente todos tenemos fallas en nuestra personalidad. Pero si tú no vas así a quedar directamente en esa telaraña de esa otra persona que para ti se vuelve el victimario, lo que te permite no llegar ahí es tu nivel de conciencia. ¿Sí? ¿Te checan? ¿No? ¿Te falta un poquito? Pero, por ejemplo, en un ámbito laboral, suponte que te bajan el salario, Ujú. no avanzaste indebidamente en nada, simplemente llegó una administración nueva y ganas la mitad. Y por más que has argumentado junto con tus compañeras, pues te dicen si te gusta, si no, pues chao. Y buscar en otro lugar también lo haces y no hay tantas, digamos, oportunidades, ¿no? En Claro, ese sentido, pues más bien es la aceptación, no internalizar que es algo mal en ti, sino pues estos exacto, golpes exacto, de la vida y ya, entonces. exacto. Es que esa es la gran diferencia. Víctima es cuando dices, esto me está sucediendo a mí. Y me lo están haciendo porque yo valgo menos, porque yo siento que valgo menos. Pero cuando yo reconozco que estoy en unas circunstancias donde me tengo que adaptar, porque yo creo que todos los seres humanos nos hemos tenido que adaptar a circunstancias sociales, pero yo sigo manteniendo mi autonomía, mi libertad, mi empoderamiento, lo que va sucediendo es que yo voy a tener como esta resonancia para poderme mover a otro lugar en el momento en donde realmente se produce la sincronía y la resonancia. Sí, entonces la victimez no es lo que te hacen, sino la lectura que tú le des. Uh-huh. Porque yo creo que todos hemos tenido que vivir momentos de sentirnos en condiciones de atrapamiento de cualquier índole, de yo no querría estar aquí en este momento, pero de momento no tengo ninguna opción para yo cambiarlo, ¿sí? Ahora, Gracias. voy a adentrarme en una sugerencia, aunque yo sé que en este momento no todo el mundo sabe su carta a fondo, pero lo que sucede con la comprensión de una carta es que cuando empiezas tú, por ejemplo, a conocer las cualidades de tus planetas personales, los que llamamos las luminarias, ¿sí? Las luminarias tienen una cualidad, o sea, van a estar en mutable, en fijo, ¿sí? Sí, entonces pueden estar en distintas cualidades y pueden estar en distintos elementos. Entonces, si yo reconozco dónde está mi luna y en qué signo está mi luna, por ejemplo, y yo empiezo a revisar lo que mi luna me está enseñando, yo, por ejemplo, puedo empezar a atender a mi fuerza de lo emocional y del autocuidado que significa mi luna de la manera idónea para mí. ¿Sí, sí se entiende eso? Digo, aquí ya te estoy pidiendo que entiendas tu carta mucho más, que también es toda una tarea de mucho tiempo, ¿no? Sí, o sea, cada uno está en cardinal, en fijo o en mutable. Entonces, ¿cómo es la mía? Es una que realmente es mutable, donde estoy como que me transformo transformándome, por ejemplo, adaptándome. Si estoy en mutable, es que yo me transformo cuando me adapto. Pero si estoy en fijo, por ejemplo, a lo mejor lo que tengo que implementar es mayor resistencia, mayor tenacidad, mayor insistencia. Y eso es lo que me cuesta trabajo hacer. Ahí es donde conocer a nuestra carta nos da las herramientas para decir
cómo ejerzo el poder de cada una de mis luminarias. ¿Sí? Por ejemplo, la misma carta también te muestra si tienes suficiente fuego, suficiente agua, suficiente aire y suficiente tierra. Las proporciones que tengas de agua, tierra, fuego y aire van a ser sumamente importantes. Y cuando vean su carta, van a ver que hay un cuadrito donde te va a decir qué planetas tienes en fuego, cuáles tienes en aire, cuáles tienes en tierra. Y también puede aparecer que no tengas o aire, o fuego, o tierra, o agua. Y algo que te va a ayudar muchísimo es a veces a entender a alguien más. O sea, una persona que no tiene tierra tiene como más trabajo con el arraigo. Entonces, sí necesita hacer cosas que la lleven a conocer el arraigo, a anclar el arraigo, ¿sí? Porque tiene esa carencia en su carta. O, por ejemplo, voy a decirlo un poco como, por ejemplo, en cartas que conozco, ¿no? Mi hijo, uno de mis hijos no tiene agua en su carta. Entonces, para mí fue maravilloso darme cuenta que si yo esperaba desde mi luna en Cáncer que me dijera, mamá, te quiero mucho, me voy a morir esperando eso. Porque su lenguaje no son las emociones. Pero si yo volteo y digo, a ver, pero entonces, ¿cómo me demuestra el cariño? Ah, ocupándose de esto, ayudándome con lo otro, mandándome la información que necesito, ya puedo leer que tiene una manera de decirme te quiero, que no es la que mi luna en Cáncer quiere. Entonces es una gran ayuda también conocer las cartas de los nuestros para no seguir esperando lo que no nos van a poder dar tan fácilmente. ¿Sí? Es valioso, es valioso. Muy bien, pues regresándonos a nuestro eclipse en Piscis y en Virgo, voy a volver a compartir aquí esta imagen. Entonces podrán ver que es una carta que tiene esto todo aquí arriba. Entonces voy a analizar un poco de qué está acompañada esta luna. Esta luna está acompañada de Neptuno y de Saturno. Ese acompañamiento de un Neptuno retrógrado y un Saturno retrógrado comprende un enfrentamiento muy probablemente con el dolor. O sea, es revisar cuáles son las áreas de dolor que están dándote en este momento una sensación de estar como adentro de ti sin poder a veces percibir que puedes romper las limitaciones. Pero por otro lado, Neptuno tiene dos características. Bueno, Saturno tiene dos características. Puedo verlo como limitación o puedo verlo como ordenamiento. A lo mejor lo que yo necesito es ordenar lo que no he ordenado, acomodar lo que no he acomodado en mi vida en general. Y Neptuno me da como característica el que o yo puedo estar perdida en la fantasía, en la ensoñación, en la falsedad, en las creencias que no tienen ningún arraigo, o puedo utilizar la fuerza neptuniana como una fuerza de trabajar, por ejemplo, mis sueños, anotar mis sueños y tener mayor interés en esos momentos de ensoñación en el día que me producen inspiración para ver desde otra perspectiva alguno de los retos que yo tengo en este momento. Entonces ahí puedes ver cómo puedo utilizar en esta
en esta tesitura estas dos fuerzas que además están, vuelvo a mencionar, retrógradas. Son fuerzas que nos están llevando para atrás para preparar nuestra entrada a una nueva era en la que yo estoy dispuesta o no a poner al día a mi conciencia. ¿Sí? Bien. Entonces, entre esto, como lo ven, es como un cometa. O sea, está anclado ese cometa hacia el sol y se abre para que yo también utilice otras dos fuerzas muy potentes de transformación. Plutón, este es Plutón, que como menciono, está en su último retorno hacia Capricornio antes de trasladarse hacia Acuario a partir del 19 de noviembre. Entonces es aquí un Plutón que te dice, vete a las profundidades de todo lo que no sientes que está ordenado en tu vida y resuélvelo. Resuélvelo antes de que viajemos a partir de finales de noviembre hacia nuevas visiones del mundo. Y Urano es una fuerza, este Urano que está en Tauro y que también está retrógrado, y todos estos planetas transpersonales el año que entra cambian de signo, lo cual es muy interesante. Este es como la creatividad, la imaginación, el momento así de inspiración. Entonces te va a decir, ábrete a qué momentos del día te están ofreciendo actos de inspiración y no los dejes pasar. No sigas con tu quehacer y percibe cómo estás recogiendo la inspiración y la fuerza transformadora en este cometa para hacer este anclaje a tu yo, ¿sí? Porque este es tu yo. Tu sol es tu personalidad construida, ¿sí? ¿Cómo estás tú en esa personalidad construida? Sí, de aquí creo que me regreso para no trabajar con más cosas astrológicas. Y sí me gustaría que si tienen otra vez alguna pregunta, alguna duda, o todas, todas. Alma, no te escucho. Ah, no, decía que todas, porque Todas. ahorita imprimí mi carta y resulta que del medio cielo hacia abajo todos mis planetas están, o todas las líneas llevan a Acuario, que yo soy signo Acuario, pero todo lo demás hacia arriba está desierto, hacia alrededor todo está desierto, no hay planetas. Entonces decía yo, pues sí, tengo dudas porque pues no entiendo qué significa eso, ¿verdad? Claro. No creas que porque haya casas que están vacías no tienen significado. Desde luego las casas que están más llenas van a tener más connotación en tu vida de cosas que se entrelazan, de tejidos que se crean, pero no hay ninguna carta que por estar vacía no tenga trascendencia. Muchas veces las personas que tienen más planetas en la parte baja de su carta, en el bajo cielo, son gente que su vida se mueve mucho en una vida más privada, en una vida más personal, en una vida más de intimidad con los cercanos. Mientras que las vidas de gente que son más proyectadas hacia el mundo externo suelen tener mucho más cargadas las casas de arriba. ¿Sí? Y gracias, ya me quedó un poquito Sí. más claro. Gracias. Bien, entonces voy a tomar algunas palabritas claves para que las lleven un poco a sus territorios de indagación. Creo que esas claves, esas palabras claves serían, si quieren ustedes anotarlas, ¿cuál es mi relación con el resentimiento? ¿Sí? ¿A quién resiento o con quién tengo condiciones de resentimiento?
para que puedas poner en el foco de tu trabajo meditativo en estos siguientes meses que van a estar operando varios eclipses, cómo trabajar con el resentimiento si es algo que resuena en ti. ¿Sí? El otro aspecto que me gustaría que contemplen es lo que mencionábamos, el sentirme víctima. ¿En qué áreas de mi vida me siento víctima? ¿O en qué áreas de mi vida yo soy alguien muy capaz de hacer que los demás se sientan víctimas míos? ¿Sí? Ve este territorio de la victimez como un territorio a revisar en estos momentos que se abre este portal de transformación y de indagación. ¿Sí? Desde la mirada hacia el hecho Virgo, hacia el hecho que tienes este eje Piscis-Virgo, ve qué áreas de tu vida consideras que a nivel corporal necesitas tener una perspectiva distinta de tu cuerpo. Sí, lo corporal, que puede ser desde el aspecto salud física, ¿no? O sea, decir, hijo, estoy teniendo problemas digestivos, circulatorios, no los voy a dejar a la deriva, realmente los voy a atender, pero desde otra perspectiva es, ¿qué tanto realmente estoy interesada en mi conciencia corporal? Porque eso es lo que te pide este Virgo, de este eclipse, ¿sí? Te está pidiendo conciencia corporal y presencia en temas de salud que a lo mejor has dejado descuidados. Son tareas que tenemos a partir de esta apertura. En cuanto a la zona de Neptuno, es también indagar en qué áreas o de qué manera sientes que tu mente está apropiándose de ti, de una manera en que te tiene en ciclos obsesivos, en ciclos autodestructivos. Sí, son las áreas en las que te está pidiendo que trabajes. O trabajar con tu predisposición, a lo mejor alguno se identifica con eso, con la predisposición a, pues, no enterarme de qué está pasando, no ver con claridad, estarme moviendo como desde una personalidad nebulosa, confusa, que de repente un día se da cuenta que todo eso que no quiso ver le trajo consecuencias difíciles, ¿no? Puede ser consecuencias económicas o, como decíamos, de estar en relaciones que son tóxicas y que no he mirado, ¿sí? Entonces ese sería el eje que nos ofrece ese aspecto de Neptuno ahí al lado de la Luna. El otro aspecto que quiero revisar a partir de este momento o invitada por esta Luna es qué áreas necesito romper rigideces, que sería esa presencia de Saturno, o qué áreas de mi vida sí requerirían que yo conecte con un sentido de autoridad, de soberanía, pero personal. No regalarle a nadie esa soberanía, sino yo construir, tejer mi propia soberanía. ¿Sí? Estas serían las cualidades. Y por otro lado, como estamos hablando de este eje en el que Piscis es agua, ¿cómo puedo trabajar con el elemento agua en todas sus connotaciones? Desde acercarme al agua, desde visualizar el agua, desde acceder a circunstancias donde fluyo con mayor claridad, ¿sí? Eso sería mi relación con el agua. O sea, puedo incluso invocar al agua como un elemento que me equilibre o poner en mi espacio personal agua que me recuerde que quiero fluir, que quiero estar en una condición más translúcida, más transparente, ¿sí? O de qué manera me puede ayudar a relajarme, ¿no?
Y no sé si hay alguien más que se le ocurra algo de lo que vimos, que le inspire lo que acabamos de decir. Yo quisiera preguntarte si todas estas emociones que yo he venido sintiendo a lo largo de varias semanas, que han venido intensificando muchísimo, como en una sensación de desolación, como no tengo un motivo específico de tristeza, pero todo mi cuerpo me habla de un abatimiento, de estar exhausto, de continuar con esas formas que ya no se pueden continuar en este momento. Siento que este eclipse viene como a enfatizar el cambio vibratorio del planeta, ¿no? Totalmente, totalmente. Esa es una realidad. Me siento como célula completamente afectada, Claro. como si me estuvieran echando flechas permanentemente y que me siento apabullada, así como que, ¿cómo le hago? Y hago mi trabajo y mi práctica personal diaria y respiro y salgo a caminar y me doy cuenta que todo es transitorio, que todo pasa. Y trato de no dejar, como dices, justo que la mente se adueñe de mis emociones y que me empiece como a dar más cuerda, sino que he estado haciendo un trabajo de aceptación. Ahora que decías, revisemos cómo te acercas al agua. Yo he estado como en una actitud de acercarme a mi agua, que son estas emociones difíciles que se están presentando de una manera amistosa, no queriéndolas eliminar ni tapar, sino sosteniéndolas, respirando, haciendo diario ejercicios de Feldenkrais, dándome mucha cuenta cuántas cosas guardadas tengo, o energía, o veto a saber cómo llamarlo, en mi cuerpo físico. Y Claro. cómo dices, estoy teniendo que revisar estos espacios que están cargados de muchísimas emociones que no he Claro. visto. Lo que vale la pena ver, por ejemplo, en un eje en el que tienes a Virgo y a Piscis, es cuál de los dos polos va a representar para ti más anclaje. Fíjate, Es que si yo soy Ujú. Virgo, yo nací el 4 de septiembre y justo acaba de ser mi cumpleaños 60. Entonces, justo lo que acabas de decir de los que tienen 60, estoy sintiendo cómo se está derrumbando. Es un todo, hecho. así todos los ladrillos, así pum, 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 como un terremoto. Precisamente lo que dices, a esta nueva era a la que vamos a entrar de Acuario, Claro. donde nada de esto va a seguir sirviendo. Entonces, Claro, pero volviendo a que tengo las dos fuerzas de Virgo y de Piscis, es como identificar, y lo pueden ahorita cada una de ustedes decir, ¿dónde me pierdo más? En la parte del Piscis que me lleva al sufrimiento, a la personalidad, o sea, a la visión borrosa de las cosas, a qué miedo el vacío, ¿no? Qué miedo esa agua que nos está como haciendo borrosos. O sea, ahí te está diciendo que en buena forma lo que te pierde a ti es un poco más, estoy asumiendo, nada más lo estoy poniendo como ejemplo, es como que te lleva más la mente nebulosa. Entonces, para ti a lo mejor el trabajo fundamental es un anclaje muy radical en las formas de Virgo, ¿sí? En que esa corporización, esa búsqueda de identidad, porque el sol es el que está en Virgo, es quién soy yo, cuáles son mis poderes, cuál es mi potencial. O sea, necesito anclar más a mi ego, en el buen sentido de la palabra, que a mi inconsciente. sí, ¿Sí? porque en este caso está más volado el inconsciente. Está más volado. Pero a lo mejor para alguna de las demás personas que está aquí, dices, no, o sea, yo vivo, está instaurado en mi identidad y entonces lo que le tengo es que dar más rienda suelta a esa creatividad, esa ensoñación, a esa capacidad de imaginarme cosas, de visualizarlas desde una perspectiva más etérea, más espiritual. Porque yo podría sintetizar que lo que nos dice este eje
es espiritualiza a tu cuerpo y corporiza a tu espíritu. Sería la síntesis de este hermoso eje iniciatorio de arranque de los eclipses a partir de este momento y que nos llevan a este cambio verdadero de la humanidad. Espiritualiza tu cuerpo, corporiza a tu espiritualidad. Creo que con eso me quedo. Está muy linda esa, ¿Sí? esa frase, sí, sí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces, vamos a cerrar con ese mantra. Corporicemos a nuestro espíritu, espiritualicemos a nuestro cuerpo. Sí, para que podamos hacer esta transición como humanidad. Entonces voy a invitarlos a que se sientan súper cómodos para que hagamos un cierre con nuestra presencia meditativa. Y voy a recurrir precisamente por esta idea de que queremos que el cuerpo sienta lo que estamos trabajando en nuestro espíritu. Voy a utilizar el recurso de lo que se llama tapping. Todo el mundo conoce tapping, lo ha hecho, porque la verdad es que es hermoso, ¿no? Entonces quiero que formulemos, ¿sí? Con tapping, para las que no conocen, los que no conocen los puntos de tapping, es cejas, luego aquí en las sienes. El siguiente punto de tapping es en la parte superior de los labios, el otro es en la parte inferior de los labios, luego voy a las clavículas, luego voy a las costillas lateralmente y por último toco en mi coronilla. ¿Sí? Entonces, lo que va uno formulando con tapping es, vamos a evaluar qué tanta sensación de incertidumbre, de miedo, de anclaje que no me está dejando mover, identifico en mí mismo, aunque voy a generalizarlo. Y entonces voy a empezar con un tapping que empiece por decir, aunque reconozco que me siento muy inseguro e inestable, o insegura e inestable, aunque puedo percibir el miedo que siento en este momento a los cambios que están aconteciendo en mí y en el mundo y en mi familia, aunque me reconozco como alguien que necesita encontrar nuevas herramientas para enlazar mi vida con los demás, me quiero y me acepto completamente a mí misma o a mí mismo. Me reconozco con todo mi potencial y toda mi capacidad de manifestar mi fuerza co-creadora. Acepto entretejer con los demás una red de transformación de la vida. Reconozco la fuerza sagrada de la existencia y me inserto en esta vida con toda mi fuerza y toda mi presencia para ser quien tengo que reconocer que soy. ¿Sí? Siente cómo respiras, cómo integras este punto de reconocimiento de lo que sientes y cómo vas viajando desde ese sentir y reconocimiento de lo que es a la capacidad de reconocerte a ti mismo como co-creador, sabiendo que aunque parezca a veces complejo entenderlo, tenemos el privilegio y el honor de estar presentes en este momento de la historia. Y vamos a llevar nuestros dedos cruzados aquí, a la región del corazón. Y vamos a establecer un ritmo en el que dejamos que las palmas de las manos armonicen las energías receptoras y dadoras, los hemisferios de mi cerebro, el yin y el yang,
como dijimos al principio, cómo estamos en este momento entendiendo la relación entre luz y oscuridad y nos sentimos en plenitud, entendiendo esas dos fuerzas colaborando entre sí. Eso es 2 minutos más, siente cómo tocas aquí. O si gustas, también puedes llevar tus manos a la zona del cráneo. Colocar tus manos cruzadas para que mano izquierda toque hemisferio derecho, mano derecha toque hemisferio izquierdo. Permitas que el sentido de bipolaridad, ya sea el que existe en ti, el que vemos constantemente ahí en el exterior, se pueda convertir para ti en una negociación clara de las fuerzas duales que constituyen a la vida. Vuelve a regresar un momento tus manos ahora al centro del corazón en Namaste. Imagina por un momento cómo surge de ti este campo electromagnético que te constituye. Este campo electromagnético que es un toroides de fuerza resonante, vibratoria. Siente que en este momento, al percibir esta energía de este florecer del toroides en el campo electromagnético de nuestro corazón, nos da también el equilibrio, el balance, para saber cuándo tenemos que acercarnos a las circunstancias, cuándo tenemos que alejarnos de ellas, para crear el equilibrio y la armonía que necesitamos para sentirnos regulados y en presencia. Vamos dejando que las manos vuelvan a regresar unidas a Namaste. Este hermoso simbolismo del yoga, sí, que nos dice que la resolución está en esa integración de las polaridades. Toma una respiración, sella tu experiencia, todo lo que pudiste reconocer de ti, de tus tareas en este momento. Y me inclino ante mí y ante cada uno de los que estamos aquí presentes. Namaste. Namaste. Pues muy bien. Me despido. Voy a apagar la grabación y también si alguien necesita decir algo ahorita, bienvenido.